Nuevamente a todos, ¿verdad? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas. Igualmente quien nos acompañe por primera vez, todos son muy bienvenidos. Quisiera saber si alguien nos acompaña por primera vez, pudiera levantar su mano, por favor. ¿Alguien trajo invitados? Gracias, ¿verdad? Le damos un caluroso aplauso de bienvenida, ¿verdad? Bienvenidos. Bienvenidos a este tiempo, a este lugar y a este tiempo, ¿verdad? Como lo digo continuamente, donde venimos a decirle al Padre de los cielos, venimos a decirle gracias, ¿verdad? Gracias por tantas bendiciones, gracias por tantas cosas buenas. No me canso asimismo de señalar que el Señor Jesucristo advirtió: en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Así es que no sé si hay una vida que pueda decir, ¿verdad? Oh, pues estoy exenta de aflicciones. No, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, advirtió el Señor, pero también añadió: mas confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Una promesa de victoria con su presencia. Así es que es un tiempo en que venimos a decir gracias por muchas razones, ¿verdad? Ya lo dice el antiguo mandamiento: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Reposo, contemplación. Venir a contemplar ¿qué? ¿Verdad? Porque también la Biblia habla de que Dios reposó. No reposo de cansancio, sino de contemplación. La creación estaba bella, hermosa y perfecta, y nosotros venimos aquí a reposar, a contemplar su belleza, su perfección, su hermosura, y a decirle gracias por muchas bendiciones. ¿Está usted de acuerdo? Entonces dele palmas, dele gracias con palmas, ¿verdad? Amén, gracias. Déjeme recordarle otra cosa: este tiempo se prepara para que sea de bendición, ¿de acuerdo? ¿Sí? Nadie llega aquí a servir con media hora de anticipación a ver qué me saco de la manga, ¿verdad? Toda la semana se está trabajando, se preparan los cantos, se seleccionan, ¿verdad? Con, ¿verdad?, una inteligencia espiritual para que cada canto sea de bendición para su vida. Ha sido de bendición para su vida cada alabanza, cada adoración. Amén. Eso es motivo de darle gracias, ¿verdad? No venimos a improvisar, no nos gusta improvisar, nos gusta hacer las cosas de la mejor manera para nuestro Dios y Padre, y eso siempre nos ha bendecido y nos va a bendecir, ¿verdad? Así es que, ¿verdad? Por eso el hecho de decir bienvenidos a este tiempo de gratitud, para que usted lo aproveche. Igualmente, bendición tiene que ser para los que siguen en la red, ¿verdad? Y a todo lugar lejano, aquellos que no pueden salir de su casa, aquellos que están en un hospital, aquellos que están en la sierra, aquellos que están en muchos lugares, llega la señal y reciben la bendición de la palabra hablada por estos medios hoy en día. Un gran beneficio, ¿verdad? Bueno, dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado mucho tiempo, ¿verdad?, en otros tiempos a los padres por los profetas, finalmente dice: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿De cuántas maneras, verdad? ¿De cuántas maneras? Es impresionante cuando se lee eso y uno dice: es cierto, desde lo antiguo Dios hablaba con voz audible, y ahí está hablando con Moisés, y Moisés respondiendo: heme aquí, con Samuel, y Samuel respondiendo: heme aquí, ¿verdad? Y personaje a personaje, por sueños, por ángeles, vaya, hasta una burra habló, literalmente hablando, ¿verdad?, para que entendiera aquel hombre. ¿Sabe por qué digo esto? Porque menciono, la palabra es para que tengamos victoria, correcto, ¿sí? Entonces, somos sensibles, tenemos libertad, y el Espíritu de Dios puede hacer grandes cosas en cada vida, ¿verdad? Cuando hay libertad y sensibilidad. Abrimos también nuestra mente, abrimos nuestro espíritu, y Dios tiene que tocarnos más y más y bendecirnos, pero recuérdelo, eso depende de nuestra apertura, ¿verdad? De nuestra apertura. Por eso, a cada canto, a cada alabanza, a cada oración, asimílelo, aprovéchelo, y que sea una forma de decirle gracias, Padre, gracias. Asimismo, al escuchar la palabra, ¿verdad?, al escuchar la palabra, ponga atención a la palabra, tómela, absórbala, benefíciese, ¿verdad? Hagámosla de ella un paso más hacia la victoria. ¿Está de acuerdo? A eso hemos venido en esta tarde, a gozar de la bendición y de la presencia y más de los favores del Dios eterno. Esto es bueno, ¿verdad? No venimos por costumbre, no venimos por tradición, por imposición o resignación.
sino por agradecimiento. Le alabamos, le bendecimos y le exaltamos, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad de generación en generación. ¿De acuerdo? Diga conmigo: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dele gracias con palmas. Dios es bueno. Hemos dicho, Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Así es que una vez más, semana a semana, tenemos la oportunidad de meditar en la palabra. Quiero que haga suya esta palabra: prosigo a la meta. Que nadie se detenga, prosigo a la meta. Así es que vamos a estar meditando en esta palabra, ¿sí?, con Yeshua en esta tarde, ¿sí?, en este mensaje que tiene que ser de bendición para su vida, para nuestras vidas. Muy buenas tardes, el Señor les bendice. Agradezco esta oportunidad de estar ante ustedes para presentar este mensaje titulado Prosigo a la meta. Leo el versículo, les invito a abrir su escritura en Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. La escritura dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice el versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El 20 de octubre de 1968 se celebró en el Estadio Olímpico de la Ciudad de México la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Los espectadores y los participantes, tras los clásicos momentos de euforia, mezclados con la tristeza de decir adiós a los Juegos Olímpicos, comenzaron a abandonar el estadio. De momento, por los altavoces del estadio, para sorpresa de los que seguían en él, se pidió a los asistentes que tomaran su lugar. Las sirenas de las patrullas comenzaron a sonar y numerosas motocicletas con los faros encendidos alumbraron a un atleta que se dirigía al estadio. El público no entendió lo que estaba sucediendo. Tras unos minutos de dudas y rostros sorprendidos, el vocero anunció que un corredor de maratón estaba llegando al estadio. Al instante, los aficionados comenzaron a aplaudir y un atleta llegó al estadio, el alemán John Stephen. El atleta entró al estadio con muestras de dolor en cada uno de sus pasos y su pierna mal vendada con un pañuelo que sangraba. Le quedaban 400 metros, los 400 metros finales del maratón. La respuesta del público fue sobrecogedora, pues estaban presenciando uno de los mayores ejemplos de valor y perseverancia que todos hayan visto. El corredor, en cuanto pisó la pista, comenzó a correr lento,
arrastrando su pierna derecha por el dolor que sentía, recorrió, jaleado por todos y cada uno de los presentes, los 400 metros del maratón. John Stephen cruzó la línea de meta y cumplió su sueño. Al día siguiente, John Stephen atendió a los numerosos periodistas que querían saber más sobre él. Uno de ellos le preguntó: ¿por qué después de la caída y con el dolor que sentías, sabiendo que no tenías más opciones de alcanzar una posición destacada, decidiste seguir y avanzar? Aquel hombre contestó: mi país no me envió 10,000 kilómetros para que empezara la carrera. Me envió 10,000 kilómetros para que llegara a la meta. Para algunos, la única recompensa es la personal: medallas, trofeo, fama, dinero. Pero para otros, como en el caso del alemán John Stephen, el triunfo es saber que se llegó a donde uno se había propuesto. En esta hora vamos a meditar en este tema que se titula Prosigo a la meta. En primer lugar, perseverando en el llamado. En segundo lugar, olvidando el pasado. Y en tercer lugar, alcanzando el galardón. Dice la Escritura: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquí se utiliza la analogía de un corredor para describir la vida espiritual del creyente. Pablo todavía estaba corriendo la carrera, aún no había terminado. Reconocía que aunque ya había avanzado un largo camino, había peleado y ganado grandes victorias por Cristo, aún no había llegado a la meta final para recibir el premio. Ahora en su vejez, habiendo servido muchos años al Señor y sufrido persecuciones en Jerusalén, Cesarea y Roma, aún no había llegado al estado de no poder crecer más o no necesitar servir más. No era un hombre que estuviera libre del poder de las tentaciones. Nunca creyó en jamás poder caer. De hecho, leemos que escribió: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Fue un hombre que nunca permitió que sus muchos logros le hicieran creer que ya había logrado lo suficiente como para permanecer en donde estaba. De hecho, miraba los retos futuros tratando de hacer lo mismo que Cristo hizo. Reconocía que aún faltaba más por hacer, que no era un cristiano ya graduado, que aún le faltaba más por aprender y por servir. Prosigo a la meta, perseverando en el llamado. Qué importante es ser realistas en la vida, no pretender ser algo que no se es. Todavía existe un largo camino que recorrer, aún hay más por qué luchar, por qué esforzarse, por qué no dejarse vencer. Perfecto aquí en la tierra nadie es. Somos seres perfectibles, no perfectos. La carrera dura toda la vida y día a día hay que perseverar en aquello que fuimos llamados. La Biblia nos enseña que debemos seguir luchando hasta llegar a la meta y recibir el premio. Hechos capítulo 26, versículos 19 al 23 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que Moisés y los profetas dijeron que había de suceder, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo escribe: persevero
hasta el día de hoy. Pablo se esforzaba grandemente en cooperar con el propósito por el cual había sido llamado por Cristo, aunque eso también implicara sufrir encarcelamientos, golpes, maltratos, hambre, escasez, desnudez. Perseveró en su llamado. Los sufrimientos que recibió no lo hicieron desanimarse ni volverse atrás. Prosigo a la meta, perseverando en el llamado. De la Escritura también leemos: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él tenía un propósito para seguir en esta tierra. No se aferró a recibir a Jesucristo como Mesías y Salvador de su vida y al instante morir, sino que perseveró en el llamado que tenía en su vida. Toda persona en la vida tiene algo que hacer. La carrera como creyentes aún no termina. Un escritor expresó: si la voluntad de Dios únicamente fuera la salvación del hombre, al instante en el que toda persona recibiera a Cristo como su Señor y Salvador, moriría inmediatamente para ser llevada al cielo y no sufrir más. Sin embargo, Dios tiene un propósito para cada creyente en esta tierra. Muchas personas creen que la carrera termina cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, y no saben que de hecho ahí empieza. Los obstáculos van a ser muchos, pero las recompensas también lo serán. Dificultades siempre habrá, pero la diferencia entre el éxito y el fracaso está en cómo se responde ante esas dificultades. Cada persona, cada creyente tiene un llamado general, la gran comisión: ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio, y un llamado particular, sea ministerialmente o profesionalmente. Y es responsabilidad de cada creyente perseverar en ese llamado que se tenga. El problema es que miles de personas nunca llegan a realizarse en la vida porque o nunca han perseverado o porque nunca han definido cuál es el propósito fundamental por el cual existen. Todos, absolutamente todos, tienen un llamado. Hay que proseguir a la meta perseverando en ese llamado. Perseverar es continuar sin claudicar. Los grandes hombres y mujeres de la historia se han formado en el crisol de la perseverancia. En la historia de Josué y los muros de Jericó, el objetivo estaba claro, pero los muros de la ciudad se interponían e impedían alcanzar dicho objetivo. Dios había dado palabra a Josué diciendo: he aquí yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. La orden era que durante 6 días el pueblo debía marchar alrededor de la ciudad. Al 7º día debían marchar 7 veces, y en la 7ª trompeta todos gritarían, los sacerdotes tocarían la trompeta y los muros caerían. Otra historia de perseverancia es la que se encuentra en la vida del general sirio llamado Naamán. Después de consultar al profeta Eliseo acerca de su problema, recibió la orden: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Seguramente Naamán, como cualquiera de nosotros, hubiera preferido un camino más inmediato, menos complicado y más cómodo. Sin embargo, las grandes bendiciones de Dios requieren perseverancia. Existen problemas y situaciones difíciles en la vida, hay que perseverar. Hay desánimo, desaliento en el área personal, emocional, espiritual, hay que perseverar. Derek Anthony Redmond es un exatleta británico. En los Juegos Olímpicos de 1992 de Barcelona, cuando era uno de los favoritos para ganar la medalla de oro de los 400 metros, se lesionó en las semifinales el tendón de Aquiles. Luchó contra el dolor y, acompañado por su padre, que saltó a la pista, completó una vuelta recibiendo una gran ovación de parte del campo.
Su padre en un principio se bajó para detenerlo, pero su hijo se negó y le pidió que lo ayudara a completar la vuelta, y así lo hizo hasta llegar al final. Qué gran demostración de perseverancia se puede ver en este corredor. A pesar de que se había lesionado el tendón, decidió perseverar, llegar a la meta y ganar la carrera. De la misma manera, como creyentes, debemos perseverar, debemos luchar y perseverar para llegar a la meta y ganar la carrera. Obstáculos siempre habrá, pero las recompensas serán grandes. Prosigo a la meta, en primer lugar, perseverando en el llamado. Prosigo a la meta, en segundo lugar, olvidando el pasado. Dice el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. El apóstol Pablo estaba consciente que aún no había llegado a la meta, a la perfección, a su cenit, y que tenía un llamado y un propósito que cumplir en esta tierra. Y para cumplir dicho llamado, él debía dejar atrás todo su pasado y enfocarse únicamente en lo que estaba por delante. Si quería realizar aquello para lo cual fue él alcanzado por Cristo, una sola cosa era necesaria: dejar atrás el pasado y enfocarse únicamente en la meta. Seguramente Pablo tenía un pasado del cual olvidarse, el cual dejar atrás si quería llegar a la meta y recibir el premio. Antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia cristiana, testigo de la muerte de Esteban, un hombre que asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres para meterlos presos. Un hombre que sin duda alguna debía dejar atrás todo su pasado, ser libre de toda culpa y enfocarse al único propósito por el cual había sido llamado por Cristo: ir y predicar a los gentiles. Un hombre que tenía un pasado muy oscuro, pero que al tener ese encuentro con la luz camino a Damasco, su vida dio un completo giro, a tal grado que dice la Escritura que enseguida predicaba de Jesucristo. Prosigo a la meta, olvidando el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. En el contexto de este capítulo se refiere a todas las ventajas que tenía dentro del judaísmo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible. Un hombre que sin duda alguna, como él lo expresaba, en cuanto a la carne tengo de qué gloriarme, pero que con todo y eso decidió dejar atrás todo su pasado y enfocarse únicamente en la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Puede abarcar cualquier cosa de la vida pasada que impida ir hacia adelante, sean desalientos, fracasos, derrotas, incluso también triunfos y victorias. Pablo olvidó, y olvidar significa pasar por alto todas aquellas cosas en las cuales pudo haber reposado o que le pudieran haber desanimado o distraído. Nunca permitió que su enorme crimen de haber perseguido a la iglesia le oprimiera tanto, ni tampoco que la grandeza de su servicio, los grandes éxitos, los severos sacrificios, las virtudes que tenía lo enaltecieran. Estaba resuelto a no dejar que nada lo distrajera de la carrera. Fue un hombre que nunca descansó en las muchas cosas que había logrado, y que tampoco permitió que su confianza en Cristo lo volviera perezoso. Proseguía a la meta, olvidando su pasado. Olvidando el pasado, evoca un tiempo presente y progresivo. Día a día se esforzaba grandemente en no permitir que su pasado influyera en su presente, y mucho menos que determinara su futuro.
Es imposible avanzar y llegar a la meta si se sigue mirando hacia atrás. No debemos vivir en el pasado. La meta es futura y el galardón aún no está en nuestras manos. Es indispensable pasar por alto todos aquellos recuerdos, momentos, circunstancias, pensamientos que puedan obstruir, desanimar, frustrar, estancar. Así como también aquellas cosas que puedan dejar completamente satisfechas y conformes a las personas en su vida personal y servicio. Hay quienes piensan, creen y dicen: mejor me hubiera quedado donde estaba, me iba mucho mejor que antes. O cuando no era creyente, no tenía tantos problemas como los tengo ahora. O si le hubiera dicho que no mejor desde un principio, seguramente no estaría viviendo lo que estoy viviendo ahorita. Dice la Escritura en Eclesiastés: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos anteriores fueron mejores que estos, porque nada de esto preguntarás con sabiduría. En pocas palabras, eso es insensatez. Lo contrario es sabiduría. La gente vive aferrada a los triunfos y a las victorias del pasado, no permitiéndose avanzar al futuro. Si se quiere llegar a la meta y recibir el premio, entonces será necesario dejar atrás todo el pasado y enfocarse únicamente en lo que está por delante. Extenderse a lo que está delante significa no hacer caso a los distractores, mirar únicamente el premio, la meta, el galardón, no estar pensando o recordando en todo aquello que nos hizo ganar o perder. Hay varios personajes bíblicos que, al igual que Pablo, experimentaron situaciones difíciles y negativas en su pasado, pero que en el futuro decidieron seguir adelante y cumplir con el llamado que Dios tenía para sus vidas. Vemos a Moisés, que después de matar a un egipcio y huir al desierto, pasó 40 años de proceso y preparación, y después fue usado poderosamente por parte de Dios para liberar al pueblo judío. Vemos la vida de Jacob, que después de ser un usurpador, engañar a su padre, a su familia, querer hacer negocios con Dios, su vida dio un completo giro a tal grado que su nombre fue cambiado por Israel. Prosigo a la meta, olvidando el pasado. Segunda de Corintios capítulo 5 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vivir en Cristo, estar en Cristo, debe ayudar a dejar por completo el pasado. Estar en Cristo, permanecer en Cristo, debe transformar completamente. Dice la Escritura: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lamentablemente hay muchas personas que siguen recordando lo que Cristo ya borró en sus vidas: culpabilidad, pecado, temor. Un escritor dijo: si se va a recordar el pasado, que sea únicamente para traer a la memoria todo lo bueno que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Se cuenta la historia de un hombre sabio que se paró en un auditorio e hizo una broma a todo el público, un chiste, y todos se rieron. Acto seguido volvió a explicar el mismo chiste y pues menos gente se rió, y después volvió a explicar el mismo chiste una y otra vez. La gente lo veía con desprecio y al final ya nadie se reía. Entonces este hombre sonrió y les dijo: no pueden reírse de la misma broma una y otra vez, pero sí pueden estar llorando y recordando su pasado todos los días. Qué gran lección es esta. Hay gente que hace lo mismo, sigue recordando, viviendo, pensando en su pasado todos los días, no permitiéndose disfrutar el presente y avanzar hacia adelante. Prosigo a la meta, olvidando el pasado. En tercer lugar, prosigo a la meta, alcanzando el galardón. Dice el versículo 14: extendiéndome a lo que está adelante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos en la vida se enfocan a un premio. Todos en algún momento desean ser recompensados por algo bueno que hayan hecho. Hace aproximadamente 2000 años el apóstol Pablo escribió a los Corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. La pregunta es: ¿se está corriendo para ganar? ¿O solamente porque se tiene que correr? ¿O ni siquiera se sabe que hay un premio, un galardón que recibir al final de la carrera? ¿Para qué se lucha tanto? ¿Para qué tanto esfuerzo si al final nada se va a recibir? ¿Se imagina a miles de personas participando en una maratón, en una carrera, prepararse con tiempo de anticipación, abstenerse de ciertos alimentos y bebidas, concentrarse únicamente en ganar la carrera y al final nada recibir? ¿Se imagina a una persona trabajar para un mismo jefe tantos años y no recibir ningún tipo de salario o remuneración en todo ese tiempo? Lamentablemente en el área espiritual hay quienes creen estar trabajando así para el Señor. No esperan ni creen recibir o alcanzar algo, porque ni siquiera saben que hay un premio, un galardón que recibir al final de la carrera. Prosigo a la meta, porque hay un galardón, un premio que alcanzar. La dedicación, la entrega, la abnegación son algunas características que se encuentran en aquellos que no solamente comienzan los planes o empiezan la carrera, sino que logran terminar, llegar a la meta y recibir el premio. La Escritura dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Se hace uso de esta ilustración para explicar que la vida espiritual demanda esfuerzo, sacrificio, entrega. Los griegos estaban muy familiarizados con esta analogía de correr para ganar. Como creyente se corre a fin de recibir la recompensa celestial. En la carrera espiritual todos pueden ganar. Con respecto a este premio se exhorta: corred de tal manera que lo obtengáis. En 2 de Timoteo se lee: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está preparada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A medida que se acercaba el final de su vida, Pablo supo reconocer que había sido fiel a su llamado y que sería premiado por Cristo. Supo enfrentar la muerte con calma, sabiendo que sería premiado por Dios. Nadie espera morir el día de hoy. Sin embargo, si cada uno muriera el día de hoy, ¿se estaría preparado para ello? ¿Se posee la misma seguridad y expectativa de encontrarse con Jesucristo y ser premiados? El galardón y las recompensas celestiales no son para gigantes de la fe, sino para todos aquellos que estén dispuestos a correr la carrera. Descubriremos cuando estemos con el Señor que todo habrá valido la pena. Prosigo a la meta, alcanzando el galardón. Ciertamente hay premios y recompensas en la vida que no se deben buscar o seguir, sino que llegan como resultado de un esfuerzo y de todo un tiempo de preparación. Pero hay un premio en la vida eterna que todos deben buscar. Es un premio con 7 joyas, cualidades o perfecciones que la Escritura le promete al vencedor. Apocalipsis capítulo 2 y 3
señala las características de este galardón que se le promete a la iglesia en general y a cada creyente que venza. Apocalipsis 2 y 3, la primer joya es: al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La primer promesa que se le promete al vencedor es la vida eterna en la presencia de Dios. La segunda joya o perfección es: al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física, la segunda muerte es la muerte eterna, la eterna separación con Dios. La promesa es no experimentar la eterna separación con Dios. La tercera joya o cualidad es: al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo conoce. Daré a comer del maná escondido, es el alimento espiritual, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo. Señala una nueva naturaleza, una nueva identidad. La cuarta joya es: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, y le daré la estrella de la mañana. Aquí la promesa es autoridad espiritual. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y le daré la estrella de la mañana. A Jesucristo se le llama la estrella de la mañana. La promesa aquí también es la presencia misma de Jesucristo. La quinta joya es: al que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Las vestiduras blancas señalan la justicia y la pureza del creyente. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, es decir, el testimonio de que pertenecemos a Cristo. La sexta joya o perfección es: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Esto se refiere a un lugar inconmovible, eterno, seguro, en la presencia de Dios. Y escribiré sobre él mi nombre, identificación y pertenencia. La séptima joya es: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Esta es una gloriosa promesa, pues no solo eleva al creyente de la pobreza a la riqueza, sino que le otorga el rango de la realeza. Aquí la promesa es autoridad, realeza y victoria. Todas estas promesas son dadas al vencedor. Pero la pregunta sigue en pie: ¿al que venciere sobre qué? En primer lugar, al que venciere sobre la tibieza espiritual. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Al que venciere sobre la tibieza espiritual. En segundo lugar, al que venciere sobre los problemas y ataques del maligno. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a la cárcel a alguno de vosotros para que seáis afligidos, y tendréis tribulación por 10 días. Al que venciere sobre los problemas y ataques del maligno. También al que venciere sobre la contaminación y corrupción espiritual. Pero tengo contra ti unas pocas cosas, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Al que venciere sobre la contaminación y corrupción espiritual. Al que venciere también sobre el engaño y sobre la inmoralidad. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe
y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, al que venciere sobre la inmoralidad, sobre el engaño, al que venciere también sobre la muerte espiritual. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Al que venciere sobre la muerte espiritual. En sexto lugar, al que venciere sobre el engaño y la mentira. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y finalmente, al que venciere sobre la tibieza, la presunción, la autosuficiencia, el engaño y la carnalidad. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas son las promesas que se le dan al que venciere sobre la tibieza espiritual, sobre las aflicciones, sobre la contaminación, inmoralidad, sobre la muerte espiritual, sobre la autosuficiencia. Hemos meditado en este tema que se titula Prosigo a la meta. Todos tenemos un llamado en el cual perseverar, un pasado que dejar atrás y un galardón que recibir al final de nuestros días. Los obstáculos van a ser muchos, las limitaciones también lo serán, pero las recompensas también son grandes. Si hay propósitos bien definidos en este año, metas claras y objetivos bien establecidos, hay que luchar y seguir adelante, ir por ellos y perseverar. La carrera es larga y cada uno decide cómo correr esa carrera. En esta hora es preciso decir que si hay desánimo, desaliento, no se tienen deseos o voluntad de luchar por lo que tanto se ha querido, hay que perseverar, no desistir. Si existen recuerdos del pasado que tocan a la puerta, debemos pasarlos por alto y tener los ojos puestos en la meta y en el galardón. Le invito en esta hora a hacer esta oración. Cierre sus ojos, por favor, y desde su lugar, con voz baja o en su mente, oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por todo lo bueno que has hecho en cada uno de nosotros. Te agradecemos por tus bondades, por tu amor, por todo lo bueno que viene de ti. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje en esta hora. Creemos en tu palabra, la atesoramos y la viviremos día con día. Tú nos llamas, Padre Celestial, a avanzar a la meta, a no claudicar, a no detenernos en el camino, a seguir avanzando y corriendo la carrera que se tiene por delante. Nos tomamos de tu mano y avanzamos día a día a la meta final. No claudicaremos ni nos detendremos, sino que perseveramos cada día en la carrera. Son grandes los obstáculos, pero también serán grandes las recompensas que recibiremos de ti. Gracias, Señor, porque tu palabra nos bendice, tu palabra nos conforta, nos alienta y nos anima a seguir adelante. También en esta hora, Dios eterno, nos comprometemos a dejar atrás y pasar por alto todas aquellas circunstancias negativas que nos impidan llegar a la meta y recibir el premio. En esta hora, olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está por delante y proseguimos a la meta. Y por último, Padre, alcanzamos
alcanzaremos ese galardón. Son grandes las promesas que tú haces para todos aquellos que perseveran, que dejan atrás el pasado y que venzan. Gracias por tus promesas, gracias porque el galardón es grande en los cielos. Gracias, Señor, porque esta carrera no es en vano. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito, gracias, Padre eterno, por tu palabra, por tu mensaje, por tus promesas, por todo lo bueno que haces en nosotros y por todo lo que harás. Digno eres de recibir la gloria, la honra, las riquezas y la sabiduría por los siglos de los siglos. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.